Bienvenidos a su espacio favorito, Beer O'Clock. El día de hoy me encuentro honrada. Yo estoy en mis aguas hoy porque tenemos un invitado. Gracias por pasar eso así. Tenemos un invitado que es abogado y político dominicano, miembro fundador del partido político Opción Democrática. Vayan haciendo sus deducciones. Señores, con ustedes, José Horacio. Bienvenido, José Horacio. Gracias. Te quiero decir. Lo logramos. Aquí estamos. Mira, te invito a que sepas que estás en un espacio de tres locos. Eso para que lo sepas de ahora. No es que tú estás diciendo que esto no es raro. Sí. Ay, no creo que no son los pues. Esto es cerveza y a lo que salga. Esto es una conversación como si estuviéramos en mi casa. Nítido. Bebiendo cerveza y hablando contigo. Y a mí me gusta la cerveza. Buenísimo. O sea, listo. Todavía. Listo, comenzamos por ¿Cuál es tu ahí. cerveza favorita? Mira, a mí me gusta mucho la Double. Que es una cerveza belga. Sí, claro. Que yo la conocí cuando viví en Bélgica con 18 años. Hace unos añitos atrás. Hace 17 años de eso. Mira, y esa cerveza todavía no la importaban para acá. Y yo me acuerdo que para el invierno es una cerveza buena porque te calienta. Te calienta. Y entonces tiene mucho carácter. Y yo me acuerdo que, óyeme, con 2 cervezas eso rendía. Costaban 3 euros en esa época. Era la más cara porque una cerveza normal en el 2006 costaba 1 y pico, 1 y medio, 1.75. Esa costaba 3, pero valía la pena. Claro, porque te calentaba. Sí. Entonces, como esto es Beer O'Clock, vamos a destapar y vamos a brindar, señores, porque sin cerveza no somos nada y Beer O'Clock. Salud. Salud. Un poco más de ti. Yo no soy político. Yo soy Es la persona más apolítica del mundo. Yo soy muy apolítico. Yo creo en la sociedad y en la comunidad, pero no creo en cómo se está haciendo la política aquí, ahora mismo. Y por eso soy apolítico por el momento. No tengo mucho conocimiento de política, así que me van a dispensar si pongo un huevo. Pero yo voy a hablar de mi conocimiento como o 3. O 3 o 4 o 5 huevos. Pero yo voy a hablar desde la posición como población, como las incógnitas que tenemos la gente que no somos políticos, que no estamos en el ambiente, para saber. Pero yo quiero saber antes de eso, un poco de José Horacio. O sea, tú siendo... o sea, tu familia, como dijo Ámbar, viene de política, viene de comandante, etcétera. ¿Tú siempre te inclinaste por la política o tú querías ser bombero, astronauta, doctor? O sea, ¿tú querías hacer algo aparte de la política o siempre tú fuiste como política? La verdad que a mí desde niño siempre me gustaba la política. Yo recuerdo que en el 96 fue la primera vez que yo fui a una selección a votar. Yo tenía 7 años con mi papá, acompañarle. Me acuerdo como la emoción de ir a la urna a elegir. Y en esa época era una elección muy emocionante porque se estaba cerrando un ciclo y abriendo otro. Estábamos por fin ya dejando a Balaguer atrás, un hombre de casi 90 años, ciego, que había sido presidente 22 años y además había sido una de las principales funcionarios del dictador antes de ser presidente, para iniciar un nuevo ciclo con un presidente joven. O sea, pasar de uno de 90 a uno de 40 años en ese momento, que nunca había gobernado, que en ese momento era como una figura sumamente fresca, que era Leonel Fernández. Eso era como un momento, yo me acuerdo de mucha emoción. Y yo recuerdo como la algarabía, el entusiasmo, la esperanza que se sentía en esa época. Y eso se transmitía, yo siendo un niño. Y luego me fui involucrando. Desde que yo estaba en el colegio, yo me involucraba como en todos los temas que afectaban a los demás estudiantes. Y me metía a protestar si amonestaban a un estudiante o que si no nos permitían usar... Que él le dio un correo, él no le dio un cuadernazo, no, eso es mentira. O no, mira, que no nos permitían usar la camisa por fuera, el t-shirt, porque había que usarla por dentro, pero tenemos derecho a usarla por fuera. Y entonces llegamos a un acuerdo, hicimos una carta a la directora y entonces llegamos a un acuerdo que si salíamos a representar el colegio fuera del colegio, teníamos que ponerla por dentro, pero que si estábamos dentro la podíamos usar por fuera. Entonces, ese nivel de negociación con las autoridades, yo siento que yo me fui entrenando. ¿Qué colegio es ese? ¿Qué colegio es ese? En el Babeque. Desde la primaria. Y a mí me gusta mucho porque nos enseñó a tener un espíritu muy crítico, a cuestionar, a ser ciudadanos también, a ejercer ese
ese rol de ciudadanos. Bello. Y suena bonito, ¿verdad? Sí. No, eso es Ese sonido. un sonido patriótico, cara. Eso parece el izamiento de la bandera. Sí, me gusta. Sigue. Pues nada, y después también en la universidad igual me involucré en el Comité de Estudiantes de Derecho, organizando actividades para fortalecer la formación jurídica, pero también de recreación. El comité que organiza el famoso aguinaldo, que es como ese motivo de encuentro en Navidad entre los estudiantes y los profesores. En fin, que siempre como que sin entrar en la política, pero eso, sin ser política partidaria, es política. Claro. Porque es bregar con lo colectivo. Ujú. Sí. Y ya entonces, ya siendo adolescente, bueno, en la universidad, ya joven adulto, ¿verdad? Me involucré en muchos movimientos de protesta que hubo protagonizados por jóvenes en esos años. Por el 4%, contra la cementera en los Haitises, contra el indulto a una exbanquera condenada por corrupción, contra la reforma fiscal, la reforma constitucional en el 2010, pero también contra la reforma fiscal del 2012 que aumentó el ITEVIS de un 16 a un 18. Y yo dije, ven acá, pero todas estas luchas por las que nos estamos movilizando, al final del día, son luchas políticas, aunque no lo veamos así. Sí, claro. Y si nosotros queremos que se haga de una determinada manera y no nos hacen caso, estamos siempre con pancarta protestando afuera, vamos a decidir y adentro y a tomar las decisiones nosotros si entendemos que podemos tomar mejores decisiones. Y eso me motivó a decir, ok, hay que entrar a la política. Eso fue como en el 2014, hace ya 10 años. Yo tenía 25 y en ese momento no me gustaba ninguno de los partidos que existían. Y entonces decidimos formar un nuevo partido. Y es lo que hoy es Opción Democrática, que por primera vez, 10 años después, va a aparecer en la boleta electoral, en una casilla propia, en la casilla 29, color marrón. Opción Democrática, que ha sido el resultado de un esfuerzo y de un trabajo de casi 10 años. ¿Y por qué no te gustaban el otro partido? Mira, en esa época estábamos en pleno apogeo del PLD. Yo veía al PLD como un partido en esa época muy corrupto, que desde mi punto de vista había decepcionado. Como que yo te conté como en el 96, yo era un niño, pero yo veía a Leonel como una esperanza. Y ya para el 2014, ya Leonel había sido 12 años presidente, era el presidente de Danilo, y yo veía muchas cosas que estaban pasando con las que yo no me identificaba. Okay. Y fíjate que yo venía protestando siendo ellos gobierno. Pero en esa época, todavía en el 2014, el principal partido de oposición era el PRD. Yo tampoco me identificaba. En esa época fue que se dio la división. En el 2015, luego que se dividen y el PRM nace. Y no me identificaba tampoco con el gobierno que había hecho el PRD del 2000 al 2004 con Hipólito. Yo me acuerdo. Literal, el país se habla de que 1 millón de dominicanos pasaron a la pobreza. Yo fue creo como que de un desastre a otro. Fue como de un desastre a otro. Sí, y yo lo viví en mi familia. Nuestra calidad de vida se vio disminuida. O sea, cosas que uno vivía, ya uno no la podía seguir haciendo. Uno podrá decir, sí, yo vengo de una familia privilegiada, que si los fines de semana íbamos para el cine a comer restaurante. No, espérate, ya no se podía comer restaurante porque no alcanza el dinero. Tú podrás decir, que tú eres un pop y qué cosa, porque otra gente está pasando hambre. Sí, pero esa era la calidad de vida que uno tenía. Si eso de era una clase media. Si eso era uno, si como eso estaba era viendo el que de verdad estaba mal. Claro. ¿Entiendes? Entonces, para mí eso fue un desastre de gobierno y yo quería alejarme de eso ni identificarme con eso. Y por eso comenzamos a formar Opción Democrática. Pero las leyes son difíciles para que surjan nuevas opciones. Y sobre todo, cuando tienen perspectiva de que pueden como conectar, ahí vienen a bloquearla. Y finalmente, por eso me siento muy como orgulloso de que en la pasada elecciones de febrero, las municipales, por primera vez pude marcar el propio partido por el que tantos años he trabajado para que exista. Qué bueno. Una cosa, yo estoy escuchando tu historia. Me gusta muchísimo. A mí me pasa lo mismo que a Fernando. Yo soy apolítico. Ustedes son apartidarios. Apartidarios. Es como Sí, que, apartidarios. Sí. como que nadie dice algo que a mí de verdad me interese. Pero antes de eso, hay algo que dijiste que también me... Como que algo sonó en mi cerebro cuando lo dijiste. Tú veías a Leonel como una esperanza. 10 años después te diste cuenta de que era una fruta podrida. Estaba carcomido por la corrupción. Señores, lo dijo él. Yo simplemente lo estoy poniendo... Yo no lo dije mis con esas palabras. palabras. Yo dije que... Además, no, pero igual es tu opinión. Entonces, Sí, exactamente. es tu opinión. Yo estoy sintetizando lo que él me dijo. Eso fue lo que yo entendí. Si lo entendí mal, bueno, pues allá a mí. Entonces, luego de la decepción con Leonel, luego de la decepción con el PRD, que no simpatizabas tampoco, necesito una opción que sea la que de verdad se acople conmigo. Vuelvo más atrás. Antes de eso, yo quiero irme más a algo social. Porque desde el Babeque, desde la escuela, estás luchando luchas comunitarias, luchas sociales, estás luchando.
O sea, de verdad me estoy dando cuenta en toda tu historia, en todo lo que presentaste, que eres un gladiador. Bien. No lo estoy, de verdad, no lo estoy diciendo. Lo estoy diciendo de la manera más honorable que quisiera presentarlo a él. Porque lo que te digo, normalmente uno escucha, bueno, yo soy político porque mi papá es político y eso fue lo que me quedó. Yo soy político porque me inculcaron eso. No, tú eres político porque... Tuvo convicción de... Voy a la guerra. Vamos a hacerlo. Entonces, eso de verdad lo respeto muchísimo y me parece muy honorable. Entonces, pero hay algo que... vuelvo, el sonido de la campana en mi cerebro, cuando tú mencionaste la palabra específica de corrupción, ¿es algo que se da en algún punto en la política? ¿O eso es algo que ya nosotros traemos en nuestro ser y que tenemos que ir cambiando culturalmente? Buena pregunta. Mira, la corrupción está muy permeada en la sociedad dominicana a todos los niveles y no solamente en el ámbito político, también en muchos otros, a nivel privado, a nivel empresarial, a nivel social. Es algo que está muy impregnado. Por eso, para mí una de las cosas más lindas que le ha pasado a este país en los últimos 10 años ha sido la Marcha Verde. Porque de alguna manera significó un cambio simbólico. Si bien al día de hoy todavía no hay una sentencia firme de esos casos de corrupción por lo cual marchamos de verde. Sí. Estuve en todas esas marchas verdes. Sin embargo, puso sobre el tapete y dejó claro que a los dominicanos sí nos importa vivir en una sociedad con esos niveles de corrupción y sí queremos hacer algo para superarlos y para combatirlos. Y eso tiene un mensaje muy poderoso a nivel simbólico. Yo me acuerdo que una de las consignas de esas marchas verdes era se va a acabar esa costumbre de robar. Y eso requiere cambiar un chip como sociedad que nosotros tenemos que cambiar. Porque a veces, hasta tu propio entorno, a modo de burla, pero señor, entre relajo y relajo, ¿cómo que dicen? La verdad de afloran. Hay un dicho que dicen sí. Claro que sí. A veces te dicen cuando tú, en determinado ambiente, que tú vas a ocupar una posición pública, pero ya tú sabes, yo estoy aquí, recuerda de lo mío. Dame lo mío. Tú dices, ven acá, tu propio entorno comienza quizá a inducirte el boroneo a esas prácticas. Y hay que tener una formación muy sólida para uno contenerse ante eso. Hay que tener coherencia, hay que tener principios, hay que tener valores muy fuertes. No es lo mismo a veces, y eso pasa mucho en la política, tú, por ejemplo, renunciar o combatir algo cuando ya tú lo tienes en mano, la prueba de fuego es otra, Porque no es lo mismo, por ejemplo, uno de los temas que yo he denunciado porque considero un privilegio irritante del que por ley disfrutan los legisladores, el tema de las exoneraciones de los vehículos. Porque cualquiera de ustedes tres va a comprar un vehículo y tiene que pagar muchísimos impuestos, pero el diputado que hace las leyes y que gana mejor salario que el promedio de los dominicanos, mucho mejor, entonces no tiene que pagar impuestos a la hora de comprar un vehículo que puede ser incluso un Ferrari o un vehículo de lujo. ¿Por qué? 2 en 4 años. Entonces yo siempre decía, eso está mal, eso no debe existir. Óyeme, no es lo mismo decir, no lo voy a coger estando fuera, que cuando ya tú tienes el derecho y tú nada más tienes que ir a solicitar tu exoneración y te la dan. O sea, ahí, para mí esa fue una prueba de fuego muy grande, porque tú dices, mira, espérate. Pero todos tus colegas tú ves a tu alrededor y nada lo impide en la ley. Pueden vender tu exoneración $20,000, $30,000 y tú dices, wow, pero hay muchas cosas que yo puedo hacer con ese dinero. Claro. Y yo entonces, ahí tú decís, no, espérate, yo tengo que mantenerme firme. Si esto es lo que yo siempre he creído a lo largo de toda mi vida y lo sigo creyendo que eso no procede, pues yo mandé mi carta, renuncio a las 2 exoneraciones. Entonces, te lo digo como una manera de, ok, eso no es corrupción porque eso es legal, pero para mí es un privilegio que no debería existir. ¿Entiendes? Entonces, porque lo hagan, ninguno está violando la ley. O sea, está haciendo uso de una prerrogativa que la ley da, pero yo creo que una ley que no debió existir. Porque no la crearon los diputados actuales, pero hace 30 años o 40 años cuando eso se creó, es un beneficio a su propio favor. Entonces los legisladores no deben legislar para su propio favor, sino que deben legislar para el pueblo. Pero incluso aquí uno siempre habla de no, cero corrupción, etcétera, pero te para un AME y tú quieres darle algo para que te suelte. Sí, no quiero pagar la multa. Muy impregnado en el dominicano, en lo que sea. Sí, el dominicano siempre dice, existe la regla, existe cómo romperla. Claro y eso está muy de la cultura dominicana. Pero por eso hay que dar pequeñas señales como esas para que permitan generar confianza a la población. Y no es verdad que todo el mundo va a la política a enriquecerse. Hay muchísimos ejemplos de gente que yo creo que ha pasado por la política, ha ocupado posiciones importantes y han salido como entraron. O sea, y claro, pero hay muchos que no. Entonces, hay que evaluar, yo creo que caso por caso. Y de alguna manera, para mí, tenemos que reconocer a quienes han pasado por la política y no han ido a enriquecerse.
ocupando posiciones importantes en las que quizás han tenido la oportunidad de hacerlo. Claro. Y no lo han hecho por eso que hablábamos de los principios, de la firmeza y de las convicciones. Yo creo que aquí hay que ser muy puntuales a la hora de... Por ejemplo, aquí... Bueno, yo he notado que la sociedad dominicana ya está buscando, más allá de cambiar sus autoridades, también un método de castigo para quienes no lo han hecho bien. Estuvimos viendo durante estos últimos años un revuelo con autoridades de gobiernos pasados que estuvieron sometidas a la justicia, cosa que nunca se ha visto, diferentes tipos de cosas. Donde ha parado, ya eso no nos compete a nosotros, o sea, no depende de nosotros, pero se ha visto ese avance, digámoslo así, ese avance, o ese paso por lo menos a tomar, ese atrevimiento de tú sí tocar ex presidentes, ex vicepresidentes, ex ministros que antes no había. Y eso es algo a reconocer. Claro. Sin embargo, por ejemplo, yo me pregunto a veces, yo digo, caramba, estos pueblos que eligen sus regidores, sus diputados, y que tienen que esperar 4 años para volverlos a renovar. Y digo yo a veces, pensando tontamente, claro, no es que se tenga que... Una persona como tú me dirá, bueno, eso tiene sus tecnicismos y hay que cuidarse con eso. Pero, por ejemplo, en un mundo imaginario, a mí me encantaría un tipo de relevo político si tú no cumples con lo que me estás prometiendo. Es que no me lo prometas si no lo vas a cumplir. Y yo no quiero que tú me digas que es que lo que tú prometiste lo vas a cumplir en el próximo periodo, porque es que tú te me montaste ahí. Y yo tengo 4 años pagándote, papi. Entonces a mí, por ejemplo, estos pueblos que tienen problemas tontos, absurdos, zanjas, hoyos, cañadas, un sinnúmero de disparate, porque son disparates, José Horacio. Y es chele. Lo que cuesta arreglar una cañada es chele. Es chele. Es una cuestión ya de querer hacer. Voluntad política. De voluntad política y voluntad. Y a mí tú no me vengas a decir que no, que eso se toma porque la construcción, que no sé qué, no sé cuánto. La zona colonial se está remodelando. Y en menos de un año, esa vaina se ha tirado entera y se ha remodelado todo. Y claro, que nada más es un proceso porque hay que tirarle un tipo de pañete que listo, pero se ha hecho. Por ejemplo, el túnel de la 27, yo lo veo súper atrasado. El que se cayó en el sí, pero ven que digo, ¿y por qué no están trabajando? Eso va para ¿cuántos meses? Y yo no veo yo veo grúa y que cada 10 o 15 días que yo paso, lo que veo son piecitas diferentes. Que a lo mejor están haciendo un trabajo que yo no entiendo. Es cierto, comunícamelo por lo menos. Porque el problema es ese. Es la comunicación entre quien está arriba y quienes estamos abajo. Que realmente es al revés. Ahora bien, esos pueblos que permanecen así en precariedad y que esperan 4 o 5 años para que se les arregle una cañada, me da un pique, porque entonces yo digo, caramba, ese pueblo se tiene que chupar 4 años de una completa y absoluta ausencia e ineficiencia política en todo el sentido de la palabra. Y qué pena por ese pueblo, y qué pena y qué pena por nuestro país, porque realmente la política sí funciona aquí y me da mucho pique. Muchas veces tenemos muchos políticos que nos ofrecen, van allá y al final no hacen nada. Entonces, yo creo que el dominicano está buscando ese cambio muy drástico, que no sé si se dé al momento que se quiere o con la rapidez que se quiere, pero por lo menos entiendo yo que es lo que se quiere, es un castigo, no lo hiciste bien, te me va, pero también me tienes que pagar porque tú cobraste, en algún lado tiene que estar esos cuartos que te dieron para arreglarme la caña. Mira, Ámbar, de lo que tú has dicho, hay algo que yo quiero rescatar, que es ese diálogo y esa comunicación, tú decías, entre el que está arriba y el que está abajo. Para mí eso es algo que es uno de los retos que tiene nuestra generación al involucrarse en la política. Nosotros, como generación, no basta con que seamos jóvenes. Yo veo mucha gente que me dice en la calle, qué bueno, necesitamos jóvenes en la política. De nada vale que entren jóvenes en la política a repetir los mismos patrones de siempre, que lamento mucho que lo estoy comenzando a ver. Eso me preocupa muchísimo. A repetir las mismas prácticas clientelares, exacto, de poner al político como por arriba y el ciudadano por abajo, en lugar de un trato más horizontal. Y reproducir esas prácticas con un rostro joven, con colágeno, no te provoca ninguna diferencia. Sí. Claro. Y eso, para mí, y yo lo vengo diciendo desde hace 4 años, cuando me presenté la primera vez a diputado, una de las cosas de las que tiene que hacerse para hacer buena política, que como joven nosotros tenemos que asumir, es que las decisiones que tomamos, porque al final nosotros los políticos lo que hacemos, y sobre todo los legisladores, tomamos decisiones en colectivo. Yo no tomo decisiones yo solo, entre 190. Tomamos decisiones, pero que esas decisiones las tomemos en diálogo, en consulta, en comunicación con la ciudadanía que representamos. ¿Qué hice yo durante mi mandato? Yo, por lo menos una vez cada 2 meses,
convocaba a través de mis redes sociales en un parque diferente a recibir a la ciudadanía. Y decía, ok, hoy voy a estar en el Parque Cervantes de Ciudad Nueva, o en el de la Iglesia de San Carlos, o en la Arboleda de Naco, o en el Mirador para la gente que vive en Bellavista, en el Mirador Sur, o en el de San Jerónimo. Te estoy mencionando algunos de los parques de mi circunscripción. Y por las redes pongo, quien quiera ir a yo reportarle cuál es el trabajo que estamos haciendo, cuál ha sido la agenda legislativa de estos últimos 2 meses, para que ustedes me digan qué opinan de esos temas. También para que me presenten propuestas o ideas que tengan que yo pueda canalizar, que yo pueda llevar al Congreso y de alguna manera rendir cuenta y tener ese espacio de diálogo. Y yo lo fui haciendo durante estos 4 años en diferentes parques, y al principio que estábamos en pandemia lo fui haciendo de manera virtual o por Zoom. En algunos casos llegamos a hacer también algunos lives en vivo por Instagram y eso. Como una manera, y al final no todo el mundo siempre se entera, a no todo el mundo le llega, pero yo estoy haciendo mi trabajo. O sea, ¿cómo yo puedo publicarlo? A través de mis redes sociales, de mi cuenta de Instagram, en las historias, en las publicaciones. A veces, por ejemplo, si iba, por ejemplo, a Gascue, le avisaba a la Junta de Vecinos de Gascue para que en los chats de la Junta de Vecinos pongan, puedan mira, comunicar. el diputado va a estar ahí, pueden ir a hacerle cualquier pregunta, a escuchar lo que ha hecho, a presentarle cualquier propuesta. Y esa retroalimentación para mí tiene que ser un trabajo permanente de quienes somos representantes del pueblo. Así es. Yo tengo una percepción de lo que tú has dicho en base a la forma en la que te presentas políticamente hablando. ¿No será eso muy progresivo? ¿No será eso muy pensando en adelante? Considerando que nosotros somos un país muy tradicional, muy conservador. Bueno, a ver, lo que estamos hablando es de acercar el representante al representado. Y yo lo entiendo completamente. Yo estoy entendiendo todo lo que tú me estás diciendo hasta ahora. Yo lo estoy consumiendo. No entendiéndolo, no. Yo quiero votar por ti. Sí. Gracias, Pablo. ¿Cómo yo me cambio de circunscripción ahora? Y eso que Pablo vive del Sí, otro para lado. votar. Yo vivo en la Y eso zona que oriental, Pablo pero yo vive del quiero otro votar para allá. Yo quiero votar. Gracias, Pablo. Ahora, ¿cómo yo transformo eso en esta mañana? Yo venía en un transporte público. Sí, el vehículo todavía está dañado. Gracias. Gracias por la preocupación. Vayan a Patreon para poder arreglar mi carro. Para poder cambiar el carro acá. Entonces, estaba un señor, de verdad, se veía que era una persona mayor. Yo no puedo identificar, 70, 80, 90, 400 años tenía el señor. y pasó un muchacho en un motor y le decía, en mi tiempo lo hubiésemos hecho tal y tal cosa. El chofer, a modo de chiste, dice, en su tiempo de Trujillo. Le dice, sí, lo hubiésemos hecho tal y tal cosa. Y yo me quedé como, nosotros todavía vivimos con el fantasma de Trujillo. Ajá. Nosotros todavía vivimos con que nuestro trauma más grande poblacional son las fuerzas militares. Y yo no estoy hablando mal de ningún policía, no estoy hablando mal de ningún AME, de ningún DGC, de nadie. Porque yo sé que hay muchísimos muchachos, muchísima gente adulta que está trabajando en las fuerzas castrenses y está haciendo un ejemplar trabajo. Aún así... ¿Te da miedo que te pare un policía? A mí me da miedo que me pare un policía. Claro. Y no me quiero ir del tema de que para hablar mal de los policías. Es simplemente para hablar de la tradición social que nosotros tenemos y la forma en la que tú estás haciendo la política. Eso no va como que muy en contra. Porque yo mismo digo... Ok, pero un live en Instagram. Pero ¿cuánta vieja que ven Caso Cerrado lo pudieron ver a él porque no tienen Instagram? Entonces... No sé si tú me entiendes. Sí, pero ese es uno de los muchos mecanismos que hay. No, claro. Pero yo tomé ese porque ese me hizo... ¿Qué te ocupó? Ese fue el que se me quedó en el cerebro. Entonces yo me quedo como... Ok, pero ¿y cómo yo puedo juntar a estas dos generaciones? Porque fue lo que dijiste. Por poner a una persona más joven y dar las mismas ideas, no estoy logrando un cambio. Claro. Pero lo que tú acabaste de decir de... Hey, yo voy a estar en tal parque, yo voy a estar en tal zona pública, yo voy a estar... Háblenme. Compartan conmigo. Denme su retroalimentación. Díganme qué está pasando con la sociedad. Que ustedes son los que viven ahí. Entonces, yo que tengo la potestad para hacer algún tipo de cambio, puedo hacerlo. Entonces, comuníquense conmigo. Sí. Eso me gusta. Óyeme, yo estoy enamorado de ti. José Horacio acaba de mencionar... Sí, no. José Horacio acaba de mencionar para mí un punto un poquito importante debido a la zona donde yo vivo, en zona colonial. Una zona que es... cuando se quiere altamente caótica. Sí. Es altamente caótica. Completamente. Nosotros tenemos un apartamento propio allá. Vivimos hace muchos años. Estamos yendo y viniendo. Hemos alquilado en otros sitios. Pero la junta de vecinos para mí es algo importante. ¿Por qué?
Porque cuando cualquier autoridad me cierra la calle principal de la zona colonial, Vieja. a mí me hubiese encantado que me lo hubiesen dicho por lo menos la noche antes para yo organizarme, porque es que mi tiempo es tan preciado como el de cualquier político. Sí, sí. Y a mí no me gusta encontrarme con un caos donde yo vivo, porque de por sí el país entero a nivel de tráfico es un caos. ¿Tú estás hablando de la Mercedes? Yo estoy hablando de la Padre Villini. Cuando cierran la de Mercedes. la Padre Villini. Ahora Les también. fascina cerrar Bien. la Padre Villini. Y es algo, José Horacio, que te lo comento porque creo que es el único momento que tengo para extrapolarlo a un nivel donde se puede escuchar. La Padre Villini es la calle principal de la zona colonial. Es la calle que cruza La Ciudad mano. Nueva Cruza completo. y zona colonial, que son cosas diferentes. Intramuro y extramuro son Exacto. cosas diferentes. Entre la Padre Villini y la Palo Hincado comienza la zona colonial. Lo que está antes es Ciudad Nueva, la ciudad que se comenzó a construir luego de la colonia. Dicho esto, la Padre Villini corre desde la Independencia hasta la Fortaleza Osama. Sí. Cuando tú me cierras las esa Damas. calle, cuando tú me cierras esas calles, sobre todo la Villini, yo te estoy hablando de un caos. Bobo lo que hay. De un caos descomunal. Nunca se les avisa a los transeúntes de la zona colonial, teniendo el agravante de que el que vive en zona colonial no tiene garaje. Sí. No Muy tiene pocos. garaje. Yo tengo un garaje frente a mi casa. Yo soy la más afortunada porque lo puedo guardar ahí. Pero yo tengo vecinos justo al lado de mi casa que no estacionan en el garaje porque pues no lo pueden pagar o por diferentes razones, porque le da la gana de estacionarlo en su calle, como es su derecho, porque no hay estaciones, no hay parqueos públicos, por así decirlo, o colectivos. Y cuando entonces pasa Juan de los Palotes, nos vemos con que no, es que tú tienes que estacionar a 3 calles o a 4 y venir caminando porque viene quién sé yo quién. Porque La si no, última DGCET vez mi se lo vecino, lleva. sí, DGCET se y lo te lo lleva el llevan carro. arbitrariamente. DGCET se lleva el Mi carro. vecino la última vez le dijo, dígale al presidente cuando pase que pase con cuidado para que no me raye el sonata porque no lo voy a mover, y no lo movió. A veces esa también hay que tenerlo en cuenta. A veces ese altruismo del dominicano contra la autoridad es porque hay un abuso constante hacia nosotros. Y Pablo mencionó, y perdón que sea tan larga, pero este es mi momento. Eso siempre. No te Pablo, eso apures. siempre. Pablo mencionó algo muy importante sobre las fuerzas castrenses, y es que, por ejemplo, yo he escuchado mucho, aquí se hizo incluso una comisión para la reforma de estas fuerzas. Sí. Sí. Comisión que comenzó y fue un revuelo y estuvieron incluso personalidades que no sé qué tecnicismo tengan, pero a donde yo las veo es en televisión. No voy a mencionar nombres, pero imagínate tú. Entonces, ¿qué tan cierta es esta reforma a nivel policial y cómo va caminando? Porque a lo mejor está de puta madre, pero yo no lo sé porque soy ciudadana y no tengo ese acceso a la información. Mira, yo interesado y preocupado, igual que tú, Ámbar, de ese mismo tema de la reforma policial, solicité, junto a otros 2 diputados, una interpelación al director de la policía. Hace un año atrás era otro, no es el que está ahora. Y sobre todo también porque además de todo eso que tú describes, en estos 4 años se dieron diversas muertes a manos de agentes policiales. Yo no sé si ustedes recuerdan la arquitecta Leslie por ahí, Sí. por Por las supuesto, Américas. Sí, claro que sí. Exacto. También la pareja de esposos cristianos Evangélicos. evangélicos que en Sí. Villa Altagracia. Sí. Hubo otro caso durante la pandemia de un ingeniero apellido Grullón en Santiago, de un niño en un carnaval, era que había Sí, el año un niño- pasado. sí. Entonces hubo varios casos. O del joven David, creo que se llamaba en Ágora, que parece que tenía Tenía un un brote. problema, sí. Un brote psicótico, pero eso no Y justificaba lo que fuera. mataron, y lo mataron Y en murió en una celda. en un destacamento. En un En un destacamento. En un destacamento que va a poner una denuncia. No es ni siquiera una prisión. Mira qué rápido. Nosotros hemos mencionado ya 5 casos diferentes de los últimos 4 años de ciudadanos que no estaban cometiendo ninguna violación a ninguna ley, que no eran delincuentes, que son ciudadanos inocentes, que trabajan, que contribuyen a la sociedad y que perdieron su vida a mano de agentes policiales. Nosotros solicitamos una interpelación al director de la policía. Una interpelación que consiste, es uno de los mecanismos que tiene el Congreso para traer al Congreso a algún funcionario público para poder interpelarlo, para poder hacerle preguntas, cuestionamiento, indagar sobre el trabajo que están haciendo, cómo lo están haciendo, qué planes tienen, qué protocolos existen para garantizar que en el marco del trabajo de la policía, para garantizar la seguridad ciudadana, se respeten los derechos de los ciudadanos, no se cometan abusos y demás. Cosas que cuidan. Ajá. Pues la Cámara de Diputados se negó a aprobar la interpelación. Increíble. ¿Y por qué? Qué bien. Porque hay una resistencia siempre. Pasa ahora con los que están ahora en el gobierno. Pasaba antes con los que estaban antes. Sí. Siempre los diputados del partido de gobierno se oponen a las interpelaciones de los funcionarios públicos de su partido porque entiende que de alguna manera
implica cuestionarle sobre si cosas que han pasado que afectan la reputación del gobierno de turno. Entonces se resisten a hacerlo. Pero eso es parte del ejercicio de la democracia. El Congreso está para hacer contrapeso y equilibrio. Una de las funciones principales del Congreso es la función de fiscalización. Y eso, interpelar a los funcionarios, es parte del rol fiscalizador. Mira, yo he solicitado en estos 4 años 3 interpelaciones. Al director de la policía por esa circunstancia, pero también al ministro de Obras Públicas. Por lo que tú mencionabas, cómo se cayó esa pared cuando la lluvia de noviembre. Claro. ¿Y qué es lo que el Congreso debería hacer? Oye, vamos a averiguar qué está haciendo el Ministerio de Obras Públicas para asegurarse que la infraestructura vial en todo el país que tenemos se revise para saber que está dispuesta a aguantar tempestades atmosféricas Duraron graves. un mes buscando culpable. ¿Entiendes? Un mes durante Pero vamos a asegurarnos ahora. ¿Cómo ahora podemos prevenir Cambiar eso, que esa infraestructura vial de puentes, de elevados, de túneles, está preparada para resistir 2 días que se la pase lloviendo? Para resistir un huracán categoría 5 que venga, que con el cambio climático se prevé. Entonces, que nosotros podamos hacer un levantamiento con ingenieros en materia sísmica, expertos en estas áreas, que nos pregunten a ver si esa infraestructura puede resistirlo y si no, hacer las reparaciones a tiempo antes de que venga el golpe y que tengamos que llorar la tragedia de 10 muertos debajo de unos escombros. El dominicano es más, y disculpa que te interrumpa, el dominicano es más reactivo que proactivo. Que preventivo. Le gusta, mira, pasó tal cosa y busca un culpable. Porque no pasó tal cosa por tal razón. Vamos a evitar que eso vuelva a pasar más adelante. ¿Tú sabes qué es lo peor? Que ni siquiera lo han puesto en agenda la solicitud de interpelación. Ya, o sea, ya velo ahí. Con 2 diputados ni siquiera la han querido poner en agenda. Velo ahí. Normal. ¿Ya? O sea, Pero ¿qué quiere decir eso? Que necesitamos un mejor Congreso. 100%. Que esté preocupado no por cuidarle la espalda y defender al gobierno de turno, sino por defender y proteger a la ciudadanía. Yo siento que debemos ser más apartidarios y más enfocados en la comunidad y en la sociedad. Y te hago la pregunta, porque realmente yo siento que aquí, por eso soy apartidario, porque el dominicano tiene la costumbre, la cultura de que la política es una religión. Sí. Yo soy PLDista porque mi familia, todo el mundo es PLDista y somos PLDistas. Como que soy Águila y Licey. No, o sea, tú estás hablando... Y es lo correcto. Y eso es así. Y yo soy la que estoy bien. Y eso es así, ya. Y no, o sea, estamos hablando de que estamos definiendo el futuro de un país, de lo que te va a pasar a ti, de lo que te va a pasar en tu entorno, en base a lo que tu familia o tu religión te dice que te dicta que sea. No, o sea, vamos a enfocarnos qué él está haciendo o qué cuál es la propuesta de él para cambiar la comunidad y la sociedad, de lo que me va a afectar a mí y a mi entorno. No, mira, yo voy a votar por ese candidato porque realmente lo que él me está proponiendo se alinea a con lo que yo pienso. Sí. Por eso son importantes los debates, Fernando. Eso yo iba a hablar. Porque en los debates tú puedes ver qué piensan los candidatos sobre los diferentes temas de interés nacional. Ojalá se hagan más debates. Y en los debates que se hagan, se incluyan temas que son de trascendencia, que afectan la vida diaria de los dominicanos. La seguridad ciudadana, el tema de los empleos, el tema de los bajos salarios que hay en el país, el tema de la salud, la educación, el medio ambiente. Todos esos temas... Como quienes aspiran a gobernar o a ocupar un puesto en el Congreso, ¿cuál es su visión sobre esos temas? ¿Qué propuestas tienen? ¿Cómo lo enfrentarían? ¿Entiendes? Entonces, eso para mí debería ser el eje central de las campañas políticas, en lugar de que simplemente la campaña esté envasada en bandereo, caravana y demás. Claro, por aquí. Vamos a pasar ahora a un momento divertido porque volvemos con el set. En un ratito porque yo tengo que hacer. Claro, estamos tensos. Yo necesito que José Horacio se me vamos salga a de darle esa refill, línea. vamos a darle refill. Vamos todo el mundo a esto. Para poder ponernos un poquito menos Me tenso. explico lo que significa el próximo, nuestro próximo segmento. Resulta que nuestra especialidad es hacer esto disruptivo. José Horacio es un candidato a diputado, pues todo el mundo entonces está queriendo que José Horacio hable 45 minutos de política. Se equivocaron. Estamos en Vero Clock. Vamos a pasar ahora a este segmento que le llamamos gastronomía política. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer un sancocho con un de todo. Yo te voy a sacar algunas imágenes que tú las vas a identificar y me las puedes comparar tanto con
figuras públicas, tú puedes... Yo te voy a dar un ejemplo, ¿eh? Y te vas a meter en rojo y para eso estás en mi programa, para meterte en rojo. Y ya tú estás en mi mesa y no vas para atrás. No hay retorno. No hay escapatoria. No hay vuelta. escapatoria. Entonces, yo te puedo enseñar una imagen como un mondongo y tú decirme a qué se te parece, si a tal proyecto de ley o a tal senador o a tal diputado del Congreso. Te voy a Lo meter en primero que rojo. te llega a la mente. Esto es como, por ejemplo, la psicología, que te enseñan y que... ¿Qué tú ves aquí? Las imágenes de Rorschach. Sí. ¿Qué tú ves aquí? Ah, bueno, yo siento que eso se parece a tal cosa. Eso. Vamos a pasarle para a mis compañeros, porque aquí esto Yo tiene que te seguir digo a activo. ti. Ven acá. Por ejemplo, De esto no es en vivo, pero en vivo. como me ocurrió esto con la loca de Cristín, entonces voy a dar yo el primer ejemplo, cosa Dale, por que favor. todo el mundo Dale. pueda preguntar de manera acertada. Por ejemplo, en un sancocho, claro, porque no ¿Qué tiene es lo que han equivocaciones aquí. hecho conmigo? En un sancocho, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes tipos de ingredientes. Sí, Un tipo claro. de vaina. Nosotros tiramos esto en los sancochos. De casualidad no tenemos chenchen porque es que no nos dejan. Aunque en el sur lo tiran. A mí me deben un agua. chenchen. Yo tengo una amiga, una señora amiga mía en La Paz, que yo siempre visito por allá, que es uno de los sectores de mi circunscripción, que me debe un chenchen. Así que, doña Josefina, si usted ve o escucha esto, estoy esperando mi chenchen. Hay una deuda pendiente. Este ingrediente, que es el pollo. El diablo. El pollo le gusta Ese a todo pollo el está mundo. bailando, El pollo- ese y pollo con está un trago. Y con un El trago. pollo con una Y con un alita. trago. Este pollo, el pollo generalmente le gusta a todo el mundo, se puede acompañar con cualquier cosa, es una cosa muy dinámica, muy versátil, entra en todos lados. El pollo. ¿Quién vendría siendo ese ingrediente del sancocho que es tu curul? ¿Quién es el pollo? Pero tú dices, por ejemplo, la Cámara de Diputados. Sí. Bueno, puede dentro de la ser. Cámara de Diputados, digamos que el pollo sería Pacheco, porque está ahí en la mesa principal. Bueno, y dirigiendo hay el que trabajo. comérselo obligado. y Hay Hay que que, comérselo pero- obligado. Está en la mesa principal dirigiendo, entonces el pollo tú quieres siempre que esté en la mesa principal. Hay que Es el comérselo pollo. obligado. Lo de Pacheco es el pollo. Longaniza. La longaniza, eso me acuerda una colega, porque ella me regaló una longaniza. Ya estamos bien. Mira. Vamos bien, vamos bien. En Navidad, mi primera Navidad en la Cámara de Diputados, la colega diputada de Santo Domingo Norte, Enriqueta Rojas, de la Fuerza del Pueblo, a ella le dicen Dulce. Sí, querida. Mi amiga querida, muy Dulce querida. me regaló una longaniza parecida a esa, natural, que estaba buenísima para Navidad del 2020. Te hartaste tu longaniza. Sí, buenísima. Pero como es. Enriqueta Roja, Dulce. Gracias. Mira, estoy esperando mi próxima longaniza para Sí, la pero Navidad no que te me viene. salga de ahí porque ella ¿Qué? viene siendo la longaniza. Bueno, porque ella es la que me regaló esa longaniza. No, igualita. no, es que no. Es la característica. A mí tú no me vas Ella me recuerda a meter esa el dedo en la longaniza. boca. Es que me diga quién es la longaniza en el Senado. Ah, no, pero... Ah. No, Está bien. ¿Quién es la sal? La sal, ahí, la sal. esa. Te dije a ti lo que tú venías aquí. Me van a matar. Es más, sírveme. ¿Quién es la sal? Sírveme. Puede ser, no tiene que ser puede ser de político, puede ser de propuesta, puede ser lo que sea. Puede ser global ¿Qué es la incluso. sal? Puede ser global. también. ¿Quién es La la sal, sal? Donald Trump. Eso Donald es la sal. Trump, listo. Donald Mira, Trump, mira, tú me ahí. acusas. Pato, dale para allá. Perfecto. El Tú me molondrón. acusa, pero es una El sal. molondrón, el molondrón. molondrón. ¿Quién es el molondrón o la El molondrón es ostra? baboso. El molondrón es baboso. Es un ser Pero baboso. Eso es baba. nutritivo. Y a nadie le gusta. Pero es baboso. Y a nadie le gusta. Ya nadie le Baboso, pero nutritivo. Es nutritivo, pero a nadie le gusta y es muy baboso. Sí. ¿Quién será? ¿Quién será? No, yo No, sé. señores, porque ustedes no me pueden calentar así. Tú eres No, casado. sí tiene que ser nacional. No No tiene que ser nacional. No tiene que ser nacional. No tiene que ser nacional. ¿Tú quisiste venir? Una gente que abarca mucho, pero tampoco. Que no sirve para nada. Que no sea patrón también. Trolito, Pero trompetito, entonces no, Trump- puedes repetir, no, espérate, No, pero porque entonces vamos a decir ya para estarle todo a O sea, Trump. no puede No. ser un molondrón salado. Chivo, No, no. espérate, llévame a Tron al paso. Ya. No, espérate. El molondrón. Señores, pero es que yo esta dinámica me... No, tú- Yo estoy en elecciones. ¿Cómo estás en Yo te elecciones? tengo otro, yo Yo te tengo que tengo- buscar otro. Mira, No se puede calentar. yo tengo otro. Yo tengo una respuesta. Yo tengo una respuesta para eso. Que te pudiera dar voto incluso. Pero te la voy a decir al final. Dímela, porque no voy a... dímela. ¡Ey! Espérate. No lo dije yo. Espérate. No lo dije yo. No lo digo yo a respuesta. Estamos locos. Espérate. Siguiente. Vamos a ponernos en frío entonces. Es el especial. Una cervecita entonces. Vestida de novia. Vestida de novia. O sea, una cosa ya ¿A que... quién se te parece? Esa pequeña. ¿O a qué propuesta política? ¿O a qué personaje político se te parece? Tiene que ser de la política, ¿eh? ¿Tiene que ser la política? Sí. Bueno, pues esa cervecita a mí me recuerda a Virginia Antares, porque es fresca,
Es deliciosa, yo la quiero. Dite. Y más si está ¿Tú fría. ves? ¿Es Así fresca o freca? No, fresca. Fresca. Una imagen Ah. Virginia fresca Times. y deseable. Punto para ti. de la Punto para ti. Virginia. Virginia. Estás con tu cerveza. Punto para ti. Bien Muy ahí. bien. Tenemos un chivo guisado. El chivo guisado, bueno, el chivo guisado. El chivo liniero, el chivo- liniero picante. chivo liniero. Ay, qué mujer se come chivo allá para la línea. Sazonado. Yo voy a pensar en mi amigo Víctor Castro, director de INAVIE, que es montecristeño. Y, Te da chivo. Y Te sí, da el director chivo. del INAVIE, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, y que ha estado haciendo un buen trabajo, Víctor Castro. Bueno, ese chivito me gusta, liniero. me gusta, mira, me hace está pensar en bien. mi amigo Víctor Castro, montecristeño. Bien ahí, bien ahí. ¿Quién va, Pablo? Dale, Pablo. Yo tengo un mondonguito aquí. El mondongo tiene la peculiaridad de que hay que lavarlo mucho. Pero está lleno de una... Y eso es un mondongo, a ver. Sí, Es un mondonguito. Mira, Fernando, ¿Cómo que pague un mondonguito? Yo te voy a decir quién me acuerda el mondonguito. A Voy a una decir- exnovia mía. Mierda, qué feo. Que ella le encantaba un mondongo porque ella, su familia materna, son de los más de Cabrera. Y allá lo hacían muy bueno. ¡Wow! Sí. Se mintió mucho la. Yo iba a decir lo mismo. Y Mira tu cámara, mira tu cámara, mira tu cámara. Arroba. ¿Quién Arroba. es? ¿Cómo se llama? No, no, ya ella vive fuera del país, pero no sigue queriendo mucho. Porque esto es como yuca o esto es batata. ¿Qué es lo que Eso esto parece mofongo. A ver. es? No, no. No, espérate, ¿qué es eso? Eso es yautía, Esto es yautía, yautía coco. Los víveres parecen. Mira, ese es mi desayuno favorito, yautía coco. ¿A Con quién un se le parece? huevito. Un puré de bueno. yautía coco, ese es mi desayuno La yautía favorito. Sí. siempre cae bien, sobre todo Eso para la gente que cae está a bien. dieta. O Ay, sea, que sí. la yautía es como el pollo, como una gente así como Versión potable, desayuno, sí, ¿verdad? como si bien. ¿Quién es la yautía? La yautía coco. Oye, ese es el mejor desayuno que hay. ¿Tú quieres comenzar el día bien? Tú tienes que... Está bien, pero político. ¿Quién es la yautía? ¿Qué Sí, político sí, la no. yautía Político coco? la No me yautía. lleves para otro lado. ¿Qué político es el nutritivo? ¿Qué político es ese político Ese que cae desayuno bien que de tú quisieras desayuno? tenerlo ¿Qué siempre. potable? ¿Qué Claro, potable? ahí está. Bueno, mi amiga Faride. Velo que ahí. Cae bien. Bien. Cae bien siempre. Hay Un buen que- desayuno. Claro, un buen desayuno. Un buen desayuno. Esta es mi última tarjeta. A ver, a ver. Esta es mi última tarjeta. Yo. Es una Toyota. Pero ¿por qué le pusieron una banda? Es mi pregunta. Presidente. Producción, ¿qué pasó aquí, producción? Nuestro querido presidente Luis Abinader es una ex Toyota. Hay que Producción. reconocer. Señores, miren, con una banda presidencial. Quieren que yo... Está inducida la respuesta porque quieren que yo diga Abinader. Pero Abinader es una ex Toyota. Hay que reconocer que él Toyota. comenzó como Toyota y que hoy en día, independientemente de... se ha bañado, se ha sazonado. se ha logrado sazonar Se ha bañado. y darle sabor. O sea que... Incluso está tan tigre como lo que estaban antes. Sí. Eso es otro tema. Ey, Eso es otro exactamente. tema. Tenemos aquí la remolacha. Amada por mucho, odiada por Odiada otros. por A mí me todos gusta la vosotros. remolacha. Sí, A yo ti la nada más. odio. Sí, Yo siempre- depende. La detesto. No, Ay, gracias. recuerda. Depende de dónde te la Cuando comas. yo Lo era que tenga chiquito, remolacha, a mí no me siempre lo me den. decían, come remolacha, que eso da sangre. ¿Cuál es el político que da sangre, que da vida? Que da vida, da sangre. Que esa remolacha que... O a lo mejor Tal ese vez- político, o a lo mejor ese político que no le gusta a Que todo no le el gusta a todo el mundo, mundo, pero en la es bueno. ensalada Pero rusa. qué En la bueno. ensalada. Pero En es la bueno. ensalada rusa. Pero bueno para el sistema. Pero no le gusta a todo el mundo. Bueno, ahí está nuestro amigo Guillermo Moreno. Yo creo que es bueno para el sistema. Yo creo que es bueno para el sistema. Porque es una persona que ha luchado contra la corrupción y que Sí, tiene sí, sí. una Yo voy a carrera- fracasar en este episodio. Sí. Señores, ya aquí hemos visto una gran variedad. Señora, yo creo que Sí. realmente... ¿Ya? Ha sido sustancioso Mira, ha sido muy sustancioso, ha sido Ya muy puedo de ir. provecho. Yo espero que la gente lo vea y la gente Ojalá que sí. lo pueda aprovechar de manera... Y que mientras lo ve, que abra una cervecita que también. abra Por una favor. cervecita, lo disfrute como estamos disfrutando Y nosotros. que abra porque la mente también. Yo La no cervecita quiero y que la se mente. acabe. Yo no quiero que se acabe esta vaina. Yo tampoco. Pero estoy por muy- tema de muy tiempo acuerdo. y obviamente por el tema de que tú no lo vas a ver si dura 2 horas y media. Claro. Entonces, Va por vamos una y a hacer media. una segunda parte. Buenísimo. Sí, Se vamos podría, a se podría. implementar Repitiendo a esta medida cosa. de, a medida del Claro avance que de sí. su candidatura. Porque claro que realmente sí. tenemos que tener un espacio donde podamos hablar tranquilamente bebiendo cerveza de temas políticos sociales Y que nos darle impactan a seguimiento, nosotros. y darle seguimiento. Claro que sí. Porque si si yo voto por José Horacio, yo espero que todo lo que él está diciendo ahora mismo Él me lo cumpla. sea así. Yo me voy a Claro. mudar. Yo me voy a mudar. Bueno, señores. Mejor que tú cumplas porque yo me voy a mudar. Vean la entrevista que hace 4 años me hizo Carolina Santana, la gran pregunta. Y vean si todos esos temas Ay, que yo hablé Carolina. en esa entrevista no son los temas No que yo he son los trabajado. mismos que temas. yo he trabajado Todavía lo está trabajando. Y yo he trabajado durante Carito, los 4 años. pues. ¿Cómo
que esa es la canción de Carito. Pues de verdad, muchísimas gracias por venir. Y como siempre digo, juntate con esos tres locos. Beber cerveza. Me la he pasado perísimo, así que gracias a Eso todos es por importante. bueno, Mira, a mí qué me bueno. llena saber eso. Entonces, Gracias muchas por la gracias. invitación. Espero que se siga repitiendo. Que así Esto sea. fue Viro Clock. Si tú quieres que se siga repitiendo temas así políticos, sociales, escribe ahí en los comentarios. Pídelo, porque nosotros estamos para ustedes. Suscríbete, dale like y pon la campanita. Y recuerda que it's Viro Clock. Misael, un Es correcto, saludo. así que- Misael, te quiero, mi amor. Cuídate mucho. Señores, esto fue Viro Clock. Muchas gracias. Están tirando piedra a la luna.